Vamos a comenzar con esta primera clase del curso. Muchas gracias por conectarse. A nivel mundial, estamos siendo testigos de un debate muy grande que hay sobre la educación sexual impuesta en el sistema educativo, tanto privado como público, así también como en distintos ámbitos institucionales de una nación, por ejemplo, en el trabajo, en, en el deporte y demás ámbitos. Y esto incluye teorías que se llaman de la identidad sexual o perspectiva de identidad, perspectiva de género, de igualdad y luchas por los derechos LGBT. Por eso considero que es de gran importancia iluminar al respecto tanto al público en general, como especialmente a padres, a educadores e incluso a profesionales de la salud, tanto física como mental. Porque cuando afrontamos un tema tan delicado como este, es de gran importancia dejar de lado todo prejuicio y basarnos solamente en lo que nos dice la ciencia y la medicina, ni más ni menos. Testigo de todo lo que la ideología de género no solamente ha logrado, cómo ha logrado incursionarse en tantos ámbitos, especialmente en la educación, sino también con el daño y las consecuencias nefastas que está teniendo en muchísimas vidas. Yo estoy en contacto gracias a mis cursos y ir a conferencias en muchos lugares, especialmente en Norteamérica, muchas universidades y demás lugares. Estoy en contacto con mucha gente que ha sufrido cosas tremendas, con niños, jóvenes, padres de familia, casos muy dolorosos de abuso, de enfermedades mentales, de perversiones sexuales, muchísimo suicidio, violencia. Lo cual, mientras yo iba estudiando todo esto en muchos campos, como voy a explicar, también me llevó a consultar a muchísimos especialistas en estos problemas, especialistas en problemas de desviación sexual, de identidad de género, psiquiatras, y así fue como eh, ellos me guiaron y me contactaron con directores de instituciones especializadas en el tema, tal vez los mejores institutos y médicos y psiquiátricos que existen en el mundo, o que existían, voy a explicar por qué, en este tema en los Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Ahora, estos países están siendo testigos de las graves consecuencias de la ideología de género. Porque en Argentina, por ejemplo, o en países de Latinoamérica es algo que recién está comenzando y se está tratando de imponer. Pero en Europa del Norte y en Norteamérica y en Inglaterra es algo que la ideología de género existe desde los años 50, 60, porque es ahí cuando los ideólogos del género comenzaron a formular una teoría del género totalmente separada de lo que nos enseña la ciencia y la medicina, especialmente las ciencias que tienen que ver con el cuerpo humano. Y estos países están siendo testigos de las graves consecuencias entonces. Y por eso debemos aprender del testimonio que mucha gente nos está dando ante este debate que está teniendo lugar a nivel mundial. Y esto es algo que hay que remarcar. El debate está siendo manejado mayoritariamente por políticos, personas que están en la política, y por ideólogos ajenos a la verdad científica. Es decir, no son personas especializadas en el tema, sino que son personas que tratan de imponer su visión y su idea sobre algo, muchas veces erradas, mayoritariamente erradas, pero lo imponen de una manera totalitaria como si fuera algo dogmático que no se puede discutir. Por eso el tema de la perversidad de la ideología de género, y por eso es que se llama ideología. El gobierno de Argentina, por ejemplo, hace 2 días, la Comisión de Pluralismo y Derechos Humanos sacó un decreto en el cual critica a todos aquellos organismos, organizaciones y personas que hablan de ideología de género. Niegan que sea ideología. ¿Pero por qué es algo que se llama ideología? Porque está basado simplemente en una idea mental, no en una realidad física o biológica o zoológica, como vamos a ver, sino que, eh, sino que se quiere de alguna manera justificar a veces problemas que tienen un origen muchas veces mayormente psicológico, psiquiátrico, problemas
problemas de cuestiones que son propiamente campo de la psiquiatría, muchas veces, algunos campos de la medicina también, como vamos a ver en los ejemplos, pero se quiere imponer una visión que es totalmente ajeno a la verdad científica. Entonces, por eso en este curso vamos a dividirlo. En esta primera parte yo voy a dar la introducción y me voy a basar simplemente en más de 800 artículos y libros científicos sobre el tema, sobre todas las cuestiones de cuestiones de género y problemas sexuales. Y luego voy a hacer un resumen de todos los descubrimientos que se han hecho hasta la fecha, porque si debemos tener un debate sobre el tema, debemos basarnos en lo que nos dice la ciencia y la medicina. Y la ideología de género no quiere ese debate, no quiere que se hable de lo que dice la ciencia, lo que dice la psiquiatría, lo que dice la neurología, lo que dice la genética, la embriología. Son ciencias muy importantes estas, que no podemos dejar de lado. ¿Sí? Es como, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, es como decir, vamos a hablar de religión, pero dejemos la Biblia de lado. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Crea uno o no crea, se cae el fundamento de lo que quiere hablar. O, por ejemplo, vamos a hablar de lo que significa ser dentista, pero vamos a dejar de lado la dentadura y los dientes, no hablemos de nada de eso, sino que hagamos una elucubración mental de un idealismo de qué significa ser dentista, pero dejemos de lado todo lo que sea referente a la medicina oral o la biología oral. No se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso es que es una ideología que se quiere imponer. Y no solamente eso, sino que la ideología de género usa como instrumento una base filosófica, es decir, es un problema filosófico, en definitiva, que es sobre eso que yo hice mi doctorado también. La ideología de género lo que hizo y el feminismo radical, como lo vamos a ver después en la próxima clase, cuando hablemos de los fundamentos filosóficos de la ideología de género, vamos a ver cómo los ideólogos del género, las feministas radicales de los años 60, 70, 80 y 90, lo que hicieron fue tomar toda la ideología marxista, todas las enseñanzas de Karl Marx y Engels, en el cual ellos proponen una revolución a nivel mundial, una revolución que se debe llevar a cabo por el terror, por la sangre, por la muerte, es decir, eliminando a la población. Y vamos a explicar por qué el feminismo toma de esa idea y la aplica a lo que llama una revolución sexual, en el cual debemos abolir las nociones de familia, debemos abolir las nociones de padre, de madre, debemos abolir el hecho de que un niño puede ser varón, que una nena puede ser nena, sino que llegar a un estado neutral que se llama. ¿Sí? Pero el feminismo en sí mismo, como vamos a ver, es un movimiento marxista con muchas contradicciones internas, porque Marx en su pensamiento filosófico tiene muchas contradicciones, se contradice a sí mismo constantemente. ¿Y eso por qué es? Porque de acuerdo a lo que le sirva, usa de una teoría o de la otra, por más que estas dos teorías se contradigan. ¿Sí? Y esto entonces lleva a que sea un movimiento muy pernicioso porque es muy maleable, es como la gelatina que uno la puede echar en un molde o en otro, entonces la van aplicando y es una revolución de nunca terminar. Por eso es algo muy peligroso. Y la única manera de librarse de esta ideología es por medio de la verdad, es por medio de la formación propia, ¿sí? De la formación de las ciencias, tener los conocimientos básicos, y por eso esto es un llamado a toda la población. No solamente, la ciencia no es algo que debe quedar en el mundo científico, sino que es responsabilidad de todas las personas del mundo, porque nos están queriendo engañar con cuestiones empíricas, con cuestiones que son de evidencia real. Por ejemplo, si yo digo, ahí veo en los videos, veo a una persona y ahí dice que tal persona se llama tal o cual y, y no puedo negar esa realidad de percepción. No puedo negar, porque si no estaría mintiendo, ¿cierto? Estaría mintiendo si afirmaría lo contrario. Entonces quiero aclarar tres cosas y a lo largo de esto voy a contar historias también que vayan saliendo con respecto a la ideología de género y el efecto pernicioso que está teniendo en la población y en tantas familias y niños. Pero como decía, lo que la ideología de género quiere con su teoría marxista es destruir toda distinción
de clases, de género, quiere destruir la familia, y una de las maneras de destruir la familia entonces es por la institución de las uniones gay, institucionalizarlo, legalizarlo, la legalización del aborto, está todo relacionado. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué es que el aborto es un caballo de batalla muy necesario para ellas, para las feministas radicales? Y, y vamos a ver también el cómo por medio del activismo están tratando de influenciar a gobiernos para que desde arriba, desde los gobiernos, se imponga en la población. Pero esto no hay que olvidar que el gobierno llega ahí porque nosotros lo votamos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que dar entonces nuestra voz y, y realmente influenciar y estar muy atento a las personas que promueven esta ideología, porque es una ideología de fundamento de corte marxista y por lo tanto criminal. Y voy a explicar por qué después también en los fundamentos ideológicos. Ahora, quiero aclarar tres cosas antes de comenzar este curso. En primer lugar, lo que ya he venido hablando, lamentablemente en este debate se deja de lado la ciencia. Y en su lugar se está proclamando una ideología totalitaria que no permite otra voz que la propia. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos formarnos, debemos aprender los elementos básicos, al menos de lo que nos enseña la ciencia, para que no nos engañen, y también tenemos que hablar. Tenemos que hablar y no temer las consecuencias. No temer las consecuencias porque la cosa se viene difícil, y no solamente en países como Argentina o en todo el mundo. Aquí en Canadá o en Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, en ciertos ambientes uno no puede hablar de estos temas. Si uno habla de estos temas, por más que uno esté citando a la ciencia y los descubrimientos que se han hecho, uno puede perder el trabajo. En Canadá, por ejemplo, si los padres a los niños les hablan de que vos sos varón, vos sos nena, entonces servicios sociales les puede quitar, tienen el poder de quitarle los hijos. Y ha pasado, de hecho. Ha pasado. Si un niño lo confunden en la escuela y le dicen, vos no sos mujer, vos no sos, tú no eres varón, te lo impusieron tus padres y te tienes que liberar de eso. Entonces el niño si se confunde y llega a decir algo al respecto, si los padres lo llegan a contradecir al niño en su confusión, en vez de afirmar en esa confusión, servicios sociales les quita a los niños. Y hay casos, por ejemplo, hay una comunidad, cuando impusieron la educación sexual en Canadá, el nuevo programa en el 2015, que es un programa realmente perverso, en el cual les enseñan las peores perversidades humanas y prácticas genitales que se puedan imaginar, porque la educación sexual es eso, es enseñarles prácticas genitales antinaturales a niños de 5, de 6, de 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Y eso tiene una relación también con el movimiento LGBT, porque los activistas que están metidos en esto son personas que no viven en general vidas sanas. Viven vidas muy desordenadas. Voy a contar muchos ejemplos de la psiquiatría, de personas que van a tratarse a clínicas psiquiátricas por sus perversiones sexuales, que se llaman, y son cosas realmente terribles. Así que uno va a escuchar ahora en este curso muchas historias que realmente les va a causar impresión, pero esto es importante escucharlo y saberlo porque de ahí es que viene la ideología. La ideología es tratando de justificar en cierta manera una perversión, un desorden totalmente desviado, una desviación de lo natural. Ahora, debemos entonces reconocer que se deja de lado la ciencia, tenemos que hablar y no temer las consecuencias. Y esto es importante porque en todo régimen totalitario, por ejemplo, estadísticamente, solamente fue el 1% de la población la que se levantó y actuó por preservar la libertad, la verdad, la religión, la justicia, el sentido común. Y han habido muchos movimientos totalitarios en el mundo, especialmente en el siglo XX. Y los movimientos totalitarios más grandes que han habido, con más muertes, han sido los movimientos totalitarios marxistas. En Rusia, por ejemplo, se asesinaron 100 millones de personas. Y las personas no se asesinaban simplemente porque se levantaban contra el régimen y hablaban y decían la verdad. También eso, el que hablaba la verdad lo asesinaban sin ningún problema. El que denunciaba lo que realmente estaba pasando, la represión, la persecución política, psicológica, tratando de meter terror en la población, porque Marx, en su filosofía marxista, él decía que el modo una vez que cuando el marxismo se instituye en el mundo, lo que hay que hacer es infundir el terror, aterrorizar a la población, porque es el terror lo que a uno lo va
a limitar. Y eso es una verdad realmente, es verdad eso, es una verdad de la psiquiatría. El ser humano naturalmente tiene terror a dos cosas que lo congelan, por así decir. Una es el miedo a los desastres naturales. Y si alguno alguna vez ha estado en un desastre natural, me va a entender lo que significa eso. Ante un volcán que explota y la desesperación, o un terremoto, eh, un, un, yo me crecí en la montaña, en la cordillera de los Andes, y en los meses de octubre, noviembre, había siempre muchos temblores muy fuertes. Y cuando uno empezaba a sentir que todo se movía, que la casa crujía, uno le agarraba un terror, que a veces no sabía si salir corriendo o se quedaba, pero eso le afectaba a uno, le duraba por muchas horas, especialmente cuando uno era niño. Recuerdo que uno quedaba por muchas horas hasta el día siguiente con un miedo, ¿cierto? El miedo a la naturaleza, a la fuerza de la naturaleza. Hace unos meses tuve la oportunidad de visitar un lugar, un pueblo que había sido destruido por un volcán, y vi el desastre que causó, las casas totalmente destruidas, mucha gente que falleció por el, por el polvo, por la ceniza, mucha gente que se escapó pero perdió todo y ahora no puede volver a ese lugar porque hay peligro. Entonces ese terror que causa. Y el otro tipo de terror es el terror a lo que se llama el gobierno totalitario, ¿sí? El miedo al dictador. Y eso es un terror que causa en la población. Y eso Marx lo sabía y lo usaba. Decía, nosotros cuando tomemos el poder en nombre del pueblo, en nombre del proletariado, lo que tenemos que hacer es concentrarnos y gobernar de un modo totalitario, como un dictador. Por eso no es de sorprenderse, no es casualidad, por ejemplo, que en Rusia, cuando el marxismo toma el poder, entonces Lenin se convierte en un dictador, ¿sí? Y lo interesante es que Lenin durante los poquitos años que él estuvo, porque él tuvo un derrame cerebral, terminó en la silla de ruedas, en los pocos años que estuvo en el gobierno, mandó asesinar él directamente 7 millones de personas. Lo interesante es que él agarra al grupo de bolcheviques, de revolucionarios que habían sido expulsados de Rusia por sus atentados y toda la revolución que estaban causando, y, y resulta que cuando él toma el poder los asesina a todos los bolcheviques, ¿sí? A uno de ellos, el más peligroso de todos los bolcheviques, que lo acompañó, que lo ayudó a causar la revolución, fue Trotsky, que lo manda a México y en México lo manda a asesinar. Y el Che Guevara, por ejemplo, él va a México porque sigue el ideal de Trotsky. Él quiere ser como Trotsky, entonces quiere seguir sus pasos, asesinando a cuantas personas se encuentre. Y en Cuba, por ejemplo, cuando el régimen comunista toma el país, los Castro se apoderan y Fidel Castro manda a matar a todos aquellos que lo acompañaron. Por ejemplo, Che Guevara lo manda a asesinar en Bolivia. Y así pasa también en China, pasa en Camboya. En Camboya, por ejemplo, cuando toman el poder, el, el, el dictador en ese momento manda a asesinar a toda la burguesía, que él le llama, y los soldados le preguntan, bueno, ¿cómo sabemos quién es burgués? No, porque es un país bastante pobre, ¿cierto? El Camboya siempre fue un país que no tenía riquezas visibles, por así decirlo, entonces no se podía distinguir clases sociales. Y esa es una de las mentiras del comunismo, que distingue las clases, las luchas, que están en permanente lucha, y les dice matar a todos los que llevan anteojos, porque el que tiene anteojos sabe leer, y por lo tanto tiene una ventaja sobre el trabajador que no sabe leer. Y así asesinan a 2,5 millones de personas. ¿Por qué? Porque les hacían leer. Sí, si tenían anteojos los asesinaban, y si no tenían anteojos los hacían leer, y si el niño, la señora, el papá sabían leer lo que decía el cartel, los asesinaban al instante. Y así liquidaron a 2,5 millones de personas en un año. Sí, cosas tremendas. Y esta es la filosofía que está usando la ideología de género. Vamos a ver que es lo mismo, las mismas palabras, citan las mismas fuentes. Por eso en los congresos de autoconvocadas, por ejemplo, que se hacen en Argentina, no es de sorprenderse que hay grupos dentro de esos feministas muy violentos, que van a destruir iglesias católicas, evangélicas, iglesias ortodoxas de la denominación que sean, van a destruirlas, a quemarlas, por ese odio que tienen. Odio a Dios, odio a la religión, odio a la familia, y es realmente una cosa lamentable. Por eso, todas las personas que vivieron en esas situaciones de totalitarismo extremo, estadísticamente solamente fue el 1% que se levantó y habló en contra. Por eso hay un 99% de posibilidades, entonces, que en esta situación contra la ideología de género, hay un 99% de posibilidades de que seamos parte del sistema
criminal, totalitario. Por eso este curso es una invitación a ser el 1%. ¿Sí? A ser ese segmento glorioso de la población que se levantó, que no tuvo miedo, aunque nos maten, aunque nos envíen a prisiones, ¿por qué? Porque no podemos negar la realidad, no podemos. No podemos serles infieles a nuestros hijos. ¿Sí? En Canadá, por ejemplo, yo conocí muchas familias, muchísimas familias. Tengo muchísimos amigos que dejaron de mandar a los hijos a la escuela. ¿Y por qué los dejaron de mandar? Porque les enseñaban perversidades. ¿Sí? Por ejemplo, niños de 6 años que volvían de la escuela llorando porque un transexual iba a la escuela y les enseñaba a, a practicarse ellos mismos sexo anal, por ejemplo, entre los niños. ¿Sí? Entonces les mostraba cómo con imágenes y demás. Y eso a los niños les causaba un shock. Entonces los padres dijeron, acá no podemos mandar. Es una perversidad esto. Y entonces en Canadá los padres ganaron una batalla que es el hecho de que los padres tienen la potestad de sacar a los niños para la hora de educación sexual. Entonces la ideología de género se dio cuenta que perdió esa batalla y en Latinoamérica a la educación sexual la están implementando como un contenido transversal. ¿Qué significa? En todas las materias repartido. ¿Por qué? Porque si lo hacen en una materia tienen miedo de que pierdan la batalla como la perdieron en Canadá y en Estados Unidos con los padres. Entonces eso en primer lugar, que no hay que tener miedo de levantarse y hablar. En segundo lugar, y esto es importante, la llamada comunidad LGBT es víctima de un número desproporcionadamente alto de enfermedades mentales en comparación con el resto de la población. Por eso es urgente y necesario ayudar al que lo necesite. ¿Sí? Esto no es un curso, un llamado para atacar a la comunidad LGBT y denigrarlos y discriminarlos, y no, para nada. Es todo lo contrario. Son personas que sufren un grado altísimo en comparación con el resto de la población de enfermedades mentales. Y esas enfermedades mentales se deben a muchas situaciones, especialmente a la violencia física, a la violencia sexual, a haber sido abusados de niños. Yo todavía no me he encontrado un solo caso, hasta el día de hoy, de una persona, porque a mí me contacta mucha gente que se consideran lesbianas, homosexuales, transexuales, y me mandan mensajes o por Facebook, o me mandan por email, o por el chat, por el WhatsApp, y me cuentan sus historias, leen el blog o lo que sea. Y resulta que después de conversar por mucho tiempo se van abriendo, y he hablado personalmente también con muchas personas, se van abriendo y cuentan historias tremendas. Por ejemplo, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con un hombre transexual, él se operó para mujer, se hizo 167 operaciones. Voy a poner el video en YouTube porque me dio permiso para grabarlo y él cuenta su testimonio que es fuertísimo. Y él me cuenta cómo de niño, por ejemplo, su abuela siempre quiso tener una nieta. Y de todos los nietos, él fue el más chico. Y era la esperanza que sea una nieta. Y su mamá, cuando iba a trabajar y lo dejaba en la casa de su abuela lo golpeaba y lo vestía de nena y le gritaba que por qué no había sido mujer. Y eso a él le creó un trauma psicológico muy grande, me dijo él, que no pudo superar. A los 8 años, encima, para colmo de toda esa violencia psicológica y rechazo que él notaba en su madre, en sus parientes, que no era la nena que deseaban, él tenía mucho miedo. Entonces él, para taparse, porque tenía miedo, tenía terror, se empezaba a vestir con polleritas, se ponía ropa de nena, por ese terror que tenía. A los 8 años, un tío de él lo comienza a abusar sexualmente. Y es un trauma que él nunca pudo superar. Él dijo, yo nunca tuve el apoyo psicológico, nunca fui a ver un psicólogo, nunca me llevaron a ver un psiquiatra, nada. Y él termina haciendo un tratamiento hormonal y operaciones para reasignación de género, que se llama. Se hizo 167 operaciones. Y él me dijo, a mí me destruyeron mi vida, nunca nadie me ayudó. Y por eso el problema, y eso él me lo decía ayer, por eso yo quería escucharlo de sus propias palabras, de su propia boca, que el problema es que en vez de proporcionar la ayuda adecuada a gente que sufre problemas de identidad sexual, problemas de desviaciones sexuales, se acentúa ideológicamente el problema dejando de lado la medicina y dejando de lado lo que la ciencia pueda aportar al respecto. Y una cosa interesante que me decía él también es que hoy en día vamos a ver un resurgimiento de las perversiones sexuales y demás, problemas de conducta sexual, porque
se está imponiendo la educación sexual en las escuelas, entonces a los niños se los confunde, y por la presión de los medios de comunicación, como es la televisión, por ejemplo. Por eso yo siempre recomiendo, hay que dejar de lado la televisión, no hay que ver televisión porque nos están intentando lavar la cabeza. Y por otro lado, los medios sociales. Y él me decía que por Snapchat, por ejemplo, por Instagram, por Facebook, hay grupos de jóvenes que ejercen mucha presión entre ellos. Y yo leí varios estudios, por ejemplo, y conversé con varios psicólogos al respecto de grupos de chicas que una se manifestaba lesbiana y la otra también, y por presión forzaban a alguien a manifestarse como lesbiana, por ejemplo. Y los niños tienen curiosidad. Sí, los niños tienen mucha curiosidad con respecto a muchísimas cosas. El que haya tratado con niños lo sabe, el que tenga hijos lo sabe. Son curiosos y siempre quieren abrir un cajón, abrir esto, tratar de, siempre la curiosidad, tratar de, y también a veces se manifiesta muchas veces, no siempre, pero muchas veces con cuestiones de experimentar con lo que es una nena, lo que hace un varón, y jugar a, soy varón, jugar a ser nena. Y el problema de la ideología de género es que dice que eso hay que afirmarlo, porque eso ya es manifestación de que está encerrado en el cuerpo equivocado. Lo cual no tiene eso es una mentira grandísima. No tiene ningún fundamento ni médico, ni neurológico, ni hormonal, ni genético. Y eso lo vamos a ver todos los estudios que se han hecho al respecto en la tercera clase. Entonces se confunde más a la juventud. ¿Sí? Eso en segundo lugar. Que en segundo lugar decía que la comunidad LGBT es víctima de un número muy alto de enfermedades mentales. Lo vamos a ver en la tercera clase, lo voy a explicar rapidito ahora. Todo lo que estoy hablando ahora y voy a hablar en los próximos minutos, lo voy a después, en las próximas clases, desarrollar completamente. Pero para comenzar, voy a decir esto, el término heterosexual, homosexual, lesbiana, transexual y lo que quiera, los 71 géneros que se han inventado, en sí no tienen ninguna consistencia. Nadie es heterosexual, y lo vamos a ver por qué todos los descubrimientos de la ciencia. Nadie es homosexual, nadie es transexual ni lesbiana. Lo que somos seres humanos, con una característica propia en el sistema reproductivo, al cual llamamos varón para el hombre cuando él puede inseminar al óvulo, y mujer cuando es capaz de ovular y aportar ese elemento, lo que se llama el óvulo, en el momento de la reproducción. Entonces estamos hablando de funciones reproductivas. Eso es todo lo que hay. Eso es lo que la biología y la zoología han determinado. Somos todos los mismos seres humanos, algunos seres humanos con una función reproductiva masculina, que en las especies, en los animales se dice el macho, y una función reproductiva femenina, que en las especies animales y en las aves se llama la hembra. Eso es todo. ¿Sí? El problema con la ideología de género es que eleva la conducta homosexual, la conducta lesbiana, transexual, la eleva a una identidad, como si fuera una esencia, así como está el hombre, como está la mujer, está el transexual, la lesbiana, el homosexual. Pero eso es mentira, porque la conducta que uno pueda tener, no lo constituye en algo distinto de lo que uno es. Simplemente son acciones que salen de la persona, pero de fondo somos todos personas. ¿Sí? Entonces no existe el hecho de que, de que hay distintos géneros como si fuéramos todos distintos. Eso es una mentira. Por eso hay que dejar de lado todo ese, ese, ese vocabulario. Y una manera de explicarlo es esta, por ejemplo. La conducta sexual no lo determina uno en tal o cual. Y esto por ejemplo, claro cuando se ve el caso de los niños. Un niño no tiene conducta sexual. No la tiene simplemente porque todavía no ha atravesado todo el proceso hormonal de la pubertad que se sigue, ¿no? Y por lo tanto no tiene esa posibilidad de experimentar la sexualidad. Entonces un niño, una niña, es imposible que sea homosexual o heterosexual o lesbiana o transexual o lo que sea, porque esas son conductas sexuales. Y la conducta sexual, que eso ya es otro tema, está toda la discusión, ¿cierto?, de lo que es la conducta sexual ordenada y la conducta sexual desordenada propia. Por eso aquí es importante tener en cuenta eso. La ideología de género quiere sacar todo propósito, quiere sacar todo fin de la conducta. Como si en la vida uno nunca se pone fines. ¿Para qué están ustedes aquí, por ejemplo?
para escuchar un curso sobre la ideología de género. O sea, se pusieron un fin, se propusieron algo, un propósito. Toda conducta humana en sí tiene un fin, no es que se hace porque sí. Y es en atención a ese fin, entonces, que se debe discernir si mi conducta me lleva a ese fin o no. Entonces, eso que hay que tener en cuenta. Y en tercer lugar, estoy totalmente opuesto, para que quede claro, a cualquier tipo de discriminación y rechazo a aquellas personas que se consideran a sí mismas LGBT. Porque de fondo, como decíamos, hay un tipo de flagelo que puede ser el tenor sexual, un flagelo a causa del abuso, de la victimización, de la violencia que se le ha hecho a esa persona, física o verbal o sexual, lo cual está siendo exacerbado por la presión ideológica reinante. ¿Sí? El abuso, el abandono, la violencia son elementos constantes que salen a la luz en el trato con estas personas. ¿Sí? Eso muestra almas que de un modo misterioso han sido cargadas con un peso enorme muchas veces para su edad y su inocencia. Y ese peso solamente se puede sacar por medio de terapia. La terapia más efectiva, y eso voy a hablar más adelante al respecto, es la terapia que se llama del perdón. La terapia del perdón fue una terapia, es un principio psiquiátrico, y aquí es interesante porque vamos a hacer algunas analogías entonces con verdades que son parte de nuestra civilización occidental. Cuando un día los apóstoles le preguntan a Jesús, y esto es algo que lo digo porque está muy metido en nuestra civilización occidental, y es algo muy valioso, que es propiamente de nuestra cultura, ¿sí? De la cristiandad. Cuando los apóstoles van y le dicen a Jesús, porque hay un evento de, eh, en el cual una persona no se había comportado como debía, entonces los apóstoles dicen, bueno, pero ¿hasta qué punto podemos perdonar? ¿Hasta qué? El Antiguo Testamento nos dice hay que perdonar 7 veces, y después de 7 veces se acabó, ya está, no puedo seguir con alguien. Y Jesús le dice hay que perdonar 70 veces 7. Y el 70 veces 7 en la lengua hebrea significa perdonar al infinito. ¿Sí? Así como el Padre perdona hacia el infinito, nosotros debemos perdonar al infinito. Y la psiquiatría, y aquí es lo interesante, porque esto que Jesús dijo tiene un fundamento científico. La psiquiatría ha probado que la terapia más efectiva para superar muchos traumas de origen psicológico, pero que tienen un origen en el abuso sexual, en la violencia, en tantas cosas, es por medio del perdón. Y solamente cuando por medio del perdón uno puede superar, es que ahí se libera de eso. Recibí el día miércoles, fue una carta, después de haber dado esta clase del perdón y hablar en uno de los cursos, una señora me escribió y me escribió una linda carta, larga carta que si Dios quiere algún día la voy a poner en el blog. Y ella cuenta que ella la violaron de chiquita y creció con una bronca muy grande hacia sus padres, hacia sus parientes, aunque ellos no sabían nada de lo que había pasado, y eso la estaba destruyendo, se estaba autodestruyendo a sí misma. Hasta que un día, cuando tenía unos 20 años, ella decide, tengo que sacarme esta bronca de encima, este odio que tengo, y resulta que ella va a un psicólogo, y el psicólogo muy bien lo ayuda a, a salir adelante por medio del perdón. La terapia del perdón fue desarrollada especialmente por un doctor de Estados Unidos que yo conozco, que es muy bueno, que se llama el doctor Fitzgibbons, que ahí lo pongo, y él desarrolla toda la terapia del perdón, ¿sí? Porque estas personas muchas veces son personas inocentes, son personas que realmente no eh, el problema es que no solamente que son inocentes, sino que la ideología del género viene con toda su retórica marxista asesina y los llena de rencor, porque es muy fácil a una persona que ha sufrido algo, por ejemplo, hacerlo rencoroso y usar ese rencor para un propósito. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso tanta violencia a veces en los encuentros autoconvocados, mujeres que van a destruir cosas, porque hay mucho rencor, mucho odio, mucha bronca por quién sabe las cosas que hayan sufrido. Por eso hay que tener mucha compasión también, mucha compasión con estas personas. El problema son los ideólogos que están detrás.
¿sí? Que están tratando de pervertir a la juventud y pervertir a estas personas que ya en sí tienen problemas muy grandes y no se los está ayudando a salir. Tengo una hermana que está terminando de estudiar medicina y ella me contó que tenía una compañera que está muy metida con todo lo del aborto en Argentina y toda la lucha, la igualdad de género y la educación sexual. Y ella dice, me voy a hacer doctora, me voy a recibir en diciembre y me voy a dedicar a eso, a imponer el aborto, a hacer abortos y demás. Y yo le dije a mi hermana, hace mucho fue, le dije, ella tiene que haber pasado una cuestión muy traumática, porque una persona, no es normal que una persona reaccione así, especialmente una mujer, y menos una doctora. Ella tiene que haber pasado una situación muy traumática en su vida, Dios sabrá qué, y hay que tratar de hablar con ella, ayudarla para que se abra y saque eso hacia afuera, para poder encaminarlo. Y mi hermana me escribió el día jueves a la noche diciendo, mira, ¿te acuerdas lo que me dijiste sobre mi compañera? Mira lo que puso en el Facebook. Y ahí en el Facebook pone, el jueves pone cómo ella fue violada desde chiquita constantemente y nadie la ayudó, no tuvo educación sexual para que le explique ni nada. Y bueno, y ahí dice, por eso yo ahora voy a luchar por los derechos de la mujer, el aborto. Claro, todo tiene una raíz de una violencia sexual que lamentablemente no ha podido superar. Entonces tenemos un problema acá, que tenemos que superar eso. Y ese es el trabajo que deben ejercer especialmente los médicos, psicólogos, psiquiatras. Pero tenemos un problema que en Argentina, por ejemplo, y en muchos otros países, se están creando nuevas ramas, por ejemplo, de la psicología, como los psicólogos del género. Entonces, hay un gran número de psicólogos que van a salir en los próximos años que están entrenados con una visión marxista y totalmente imbuida de la ideología del género. Y en vez de ayudar a estas personas, los van a destruir. El transexual con el cual hablé ayer, que tuve una conversación lindísima, porque él está muy arrepentido de todo lo que hizo y está ayudando a muchos transexuales, y él me dijo esto, nadie habla de esto, la cantidad, los cientos de transexuales que quieren salir, pero no pueden ya, porque ya se hicieron operaciones, las hormonas ya los destruyeron, incluso físicamente. Él me dice, yo estoy bien metido en la comunidad transexual de Estados Unidos y de Canadá, y me dicen ahora, ¿cómo hacemos? No tenemos el dinero, porque el gobierno te paga todo para hacerte transexual, pero después no te paga si te quieres volver, ahí te abandonan todos. Entonces él me dijo esto, al presidente Macri me dijo, de Argentina, hay que decirle esto, un mensaje mío me dijo, que lo voy a poner en subtítulos. Si él aprueba la ideología de género en Argentina y aprueban del Senado de Argentina de que se hagan operaciones, también aprueben el hecho de que se puedan desoperar, porque todos se van a arrepentir después. Todos se arrepienten de lo que hicieron. Cuando se dan cuenta de que su problema no es un problema genital, no es un problema de haber nacido en el cuerpo contrario, sino en el cuerpo opuesto, sino un problema mental. ¿Por qué? Porque los engañan a personas que han sufrido, que tienen cuestiones de disforia sexual, o sea, que tienen una bronca por el propio cuerpo, o piensan que son del género opuesto, y les dicen, una vez que te operes te vas a sentir bien. Y obviamente estas personas están sufriendo una depresión enorme. Y cuando se hacen las operaciones se dan cuenta que es peor. Por eso el 41% de los transexuales se suicidan. Y esto es tristísimo, ¿sí? Entonces, voy a hablar, a modo de resumen, los elementos fundamentales que tenemos que considerar en todo debate sobre la educación sexual y sobre los cuales me voy a expandir a lo largo de las próximas clases. Y estos puntos son como la guía a la que debería aferrarse todo plan de educación sexual. Es decir, si vamos a hacer educación sexual en las escuelas, está bien, no hay ningún problema, pero que sea una educación sexual verdadera. Una educación sexual que tenga en cuenta lo que es la persona humana, el aspecto físico de la persona, y ahí tenemos la medicina, la ciencia, y el aspecto espiritual. No podemos dejar de lado la realidad espiritual del ser humano. Entonces, por ejemplo, las maestras deberían ser entrenadas a cómo saber distinguir si un alumno tiene una enfermedad mental, para referirlos, porque las maestras pasan mucho tiempo con los niños. Entonces, para decirle, bueno, los papás tienen que llevarlo a un psiquiatra, tienen que llevarlo a una psicóloga, tienen que hacerle un tratamiento, acá está pasando algo. Pero al contrario, lo que se hace es exacerbar esas enfermedades mentales, ¿sí? Eh, Como les decía, el curso, en esta primera parte introductoria, voy a hablar sobre los fundamentos, los elementos fundamentales a discutirse en la discusión sobre la ideología de género, la educación sexual.
un resumen de todos los descubrimientos científicos que se han hecho hasta el momento, y voy a mencionar eso. Y luego en las próximas clases vamos a desarrollar lo que son los fundamentos ideológicos de la educación sexual, especialmente las distintas ramas del pensamiento feminista radical, con las nociones de la igualdad, de la diversidad de género y demás. Y luego vamos a hablar sobre, en la siguiente clase, cuestiones más científicas relacionadas con la orientación sexual. ¿Qué dice la ciencia sobre la orientación sexual? ¿Es algo que existe realmente? ¿Sí? Vamos a hablar de conceptos como la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad. ¿Son realmente conceptos que existen, como decíamos, o simplemente es una invención para eh, etiquetar una persona, una conducta y elevarla a una categoría como si fuera, está el hombre, está la mujer, está el homosexual? ¿Sí? Hablábamos de que lo que existen son conductas. Ahora, ¿qué dice la genética sobre eso? ¿Qué dice la embriología? ¿Qué dice la psiquiatría? ¿Qué dice la endocrinología, que estudia las hormonas? Entonces es muy importante lo que diga la ciencia. Porque, por ejemplo, si yo digo, soy mujer, pero si me hacen un estudio endocrinológico, no van a encontrar hormonas que son propias de la mujer, ¿sí? O genéticamente los cromosomas que una persona posee o son del hombre o son de la mujer, no hay algún intermedio que vamos a hablar. Y luego también vamos a hablar de los problemas mentales y cuestiones sobre la identidad de género en las próximas clases. Ahora, eh, este es un tema complejo, muy complejo, el cual está plagado de muchas incertidumbres, y hay que tener mucha compasión por todo aquel que se manifieste con dudas de tenor sexual. ¿Por qué? Porque de fondo hay una historia y una condición médica que es necesario atender, ¿sí? La realidad de la persona humana es una realidad muy compleja, y por eso no hay una sola vía para entender la realidad, especialmente cuando uno se encuentra con problemas que en sí son muy complejos, con muchas facetas. Porque el hombre no es solamente una realidad corporal o psicológica, sino también espiritual. Y por eso debemos afrontar este problema con humildad y dispuestos a escuchar y aprender. Que eso es lo que falta en los ideólogos de género. No tienen la humildad para sentarse, escuchar y aprender qué dice la ciencia. Ellos simplemente quieren imponer su ideología. Y por eso hay que luchar contra la ideología de género y contra este tipo de educación sexual. ¿Por qué? Porque no alivia ni promueve la salud y el desarrollo personal del ser humano. Y voy a dar varios ejemplos de por qué. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales a considerar y que yo después he desarrollado en el libro que estoy por publicar acerca de educación sexual? Los elementos fundamentales que están basados en cuantiosos, muchísimos, cerca de 800 estudios científicos serios a los que hay que respetar escrupulosamente, porque aquí estamos en un terreno también científico y médico. En primer lugar, no hay evidencia científica alguna con respecto a la orientación sexual como una característica biológicamente innata. ¿Sí? Es como así decir, hay personas que manifiestan otra orientación sexual y por lo tanto nacen así. La biología y la genética contradicen esa falsa idea. Y vamos a ver en las próximas clases por qué, los estudios y cómo se ha hecho para demostrar esto, y va a quedar muy claro. En la conducta y la atracción sexual está asociada con muchos factores biológicos. Por ejemplo, los genes propios de la persona, las hormonas. Sin embargo, no hay ninguna evidencia biológica o neurológica que determine que una persona tenga una tendencia sexual distinta a la determinada por los propios cromosomas y la función reproductiva. Entonces, si la persona tiene la función reproductiva del varón, ¿sí? Lo natural es que su tendencia sea a buscar una pareja con una persona que tenga la función reproductiva opuesta, porque es así que van a dar lugar a la vida, a una nueva vida. Porque eso es lo que la naturaleza atrae, naturalmente. Cualquier otro tipo de atracción es una desviación que se llama y que se debe corregir. Porque está fundamentada, y esto lo vamos a ver, está fundamentada en problemas muchas veces psicológicos y mentales, lo que se llaman las parafilias. Y esto va a ser muy interesante cuando hablemos de esto en las próximas clases, porque ahí van a ver, cuando yo le cuente historias concretas de transexuales, de cosas que me han dicho, sus prácticas y demás, de por qué se han hecho transexuales, va a quedar claro, claro, aquí hay un problema mental de fondo, que eso es lo que se debería
haber atendido en el primer lugar. Otra cosa interesante es que la orientación sexual que algunas personas dicen tener, que son distintas al sexo biológico, tiene mucha fluidez. Y que al llegar a la madurez, la mayoría de estas personas no experimenta ningún conflicto. De hecho, se dice que entre el 80 y el 95% de jóvenes que manifiestan tener algún tipo de atracción hacia el mismo sexo lo superan al llegar a la edad adulta. En la ciudad de Toronto, uno de los psiquiatras más importantes del mundo en tratar y estudiar cuestiones de transexualidad, él tenía una clínica que durante 30 años trató a 850 niños, el doctor Zucker que se llama, y trató a cientos de adolescentes, jóvenes y adultos con problemas de transexualidad. Y él me dijo que el 95% de sus pacientes lo superaron. Lo superaron simplemente por tratamiento psicológico. Y viven vidas normales, muchos se han casado, tienen familias. Yo conocí muchos de sus pacientes, hablé con ellos y las familias me contaron sus historias. Entonces, esto es algo que la ideología de género lo tapa, porque si realmente hay una fluidez, si realmente una persona cambia a lo largo de su vida con respecto a cuestiones de orientación sexual, se cae la visión o la idea de que la orientación sexual está determinada y no podemos hacer nada para cambiarlo, ¿sí? A muchos psicólogos erróneamente les enseñan, por ejemplo, de que la orientación sexual es fija y por lo tanto no se puede cambiar y no hay nada que hacer al respecto. Hace 2 semanas me escribió un email un psicólogo de Argentina diciéndome, no, eso está mal. A mí me enseñaron en la universidad de que si una persona tiene una orientación sexual, no tiene sentido cambiarlo, porque ya es así, está determinado. Y, y resulta que eso es falso, le están enseñando una gran mentira, porque de hecho sí hay fluidez, sí hay. Y cuando la persona se normaliza, ya no experimenta más esos problemas, ¿sí? Em, con respecto a las diferencias en la estructura cerebral entre personas que se dicen heterosexuales y aquellas que experimentan atracción hacia el mismo sexo, las diferencias no son inexistentes. Y las pocas diferencias que se han observado en distintos centros del cerebro se deben a factores psicológicos y al ambiente y conducta personal. Porque hay algo, por ejemplo, que la neurología y la neuropatología, que son ramas que estudian los sistemas centrales nerviosos del cerebro, han descubierto que se llama la plasticidad cerebral. Mientras yo estaba estudiando todo esto en la ciudad de Ottawa, ahí hay un centro de, de neurología pediátrica, infantil y neuropatología muy importante, uno de los centros más importantes del mundo. Y el director de ese instituto de investigación es uno de los neurólogos, neurocirujanos pediatras más importantes del mundo. Él, de hecho, tomó este curso. Él tomó este curso que estábamos haciendo los martes. Y a él lo conocí porque su hijo era compañero mío mientras estaba haciendo el doctorado. Entonces con él aprendí mucho y escuché mucho de sus escritos. Él es de Argentina, una eminencia que en Argentina realmente lamentablemente no se lo conoce, pero en el mundo de la neurocirugía es una eminencia. Él es el presidente de la Sociedad de Neurocirugía Mundial. Y yo aprendí una cosa muy interesante, que el cerebro tiene una plasticidad. En la antigüedad se creía que el cerebro tenía distintas secciones que se ocupaban de funciones determinadas. Y si por alguna razón, un accidente, un golpe, una función eh, sería y se apagaba, la parte de ese cuerpo ya no funcionaba más. Pero se ha descubierto que las distintas partes del cerebro, cuando un sector del cerebro muere o tiene un accidente, un golpe muy grande, las distintas partes del cerebro toman esa función, ¿sí? Y entonces cuando yo estaba ahí en la clínica, conocí el caso, y esto lo vi con mis propios ojos, de una chica que había tenido un accidente muy grande y todo un sector del cerebro había desaparecido en cierta manera por el accidente. Ya no podía hablar, había perdido la movilidad, muchas de sus funciones. Y resulta que en los 8 meses de tratamiento, la otra parte del cerebro tomó esas funciones y volvió a hablar perfectamente, a comunicarse, recuperó la memoria y todo. Siendo que las tomografías, las imágenes que se le hacían al cerebro, mostraban como que esa parte no funcionaba. Entonces, la plasticidad, el cerebro tiene una plasticidad enorme. Y la conducta puede afectar, de hecho, afecta esa plasticidad.
Por ejemplo, personas que se han vuelto adictas a la pornografía cambian el modo de percibir la realidad. Por eso personas que son adictas a la pornografía tienen muchas dificultades en establecer relaciones permanentes, en ver a la mujer como si no fuera un objeto. De hecho, objetivizan a la mujer. Por eso tienen muchas dificultades en tener una relación buena con una persona, en conseguir una novia, por ejemplo, en formar matrimonio, si no superan esa adicción. ¿Por qué? Porque el cerebro lo han, en cierta manera, reconfigurado. Y lo mismo pasa con cuestiones de conducta sexual, como vamos a ver. Eh, entonces, la neurología y la genética y la neurobiología nos enseñan que no hay nada que nos diga respecto al cerebro, eh, de que es posible de que haya personas que se identifiquen con un género opuesto. No existe eso. Y voy a explicar bien la genética molecular, por ejemplo, he hecho descubrimientos muy interesantes que vamos a hablar y voy a explicar cómo se hacen y ahí van a entender y van a decir, claro, tiene sentido totalmente. Ahora, la probabilidad de haber sido abusado sexualmente en la niñez es altísima en personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo. Un terapeuta muy conocido de Estados Unidos me confió que él se dedica a terapia con personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, sea mujeres u hombres, y él me contó que todos y cada uno de los casos que ha tratado a lo largo de su vida, muchísimos años, ayudando a personas a salir de conducta homosexual, tenían como raíz el abandono paterno, ya sea porque el papá lo había abandonado de niño, o porque había fallecido de niño, o algún tipo de abuso, especialmente de tipo sexual. Y el día que su paciente perdonaba al perpetrador del abuso, el día que el paciente perdonaba a su papá por haberlo abandonado, por haberse muerto, el paciente podía tomar control sobre su conducta homosexual. Porque esto es lo que pasa. A mí, por ejemplo, me ocurrió con un señor casado, padre de familia, pero que tenía traumas muy grandes de la niñez. Y él me vino por esto que yo hago, los cursos que doy. Yo fui a un estado en Estados Unidos que se llama Arizona, di una charla sobre estos temas, expliqué las cuestiones de abuso y todo, y él después vino a hablar conmigo y me dijo yo soy casado, tengo mi esposa, vivo con ella, tengo 3 niños, mi esposa no lo sabe, pero yo después del trabajo me voy a prostíbulos gays porque no aguanto y no puedo dominarme a mí mismo. Y yo me siento terrible. Salgo de ahí, me voy a la iglesia y lloro y me quiero suicidar. Intentó suicidarse muchas veces. Yo quiero salir, le rezo a Dios. ¿Cómo hago? Y, ¿y qué pasa? Resulta que este hombre, después, bueno, enviándolo a un psiquiatra al tratamiento, él me cuenta que él- su papá se había suicidado delante de él cuando él tenía 3 o 4 años, y él creció con un odio muy grande hacia su papá. ¿Por qué mi papá me abandonó, me traicionó? Y él me contó que el psiquiatra le hizo ver que eso era la raíz de su conducta sexual desviada y que iba a poder dominarla cuando dominase eso otro, que era la raíz. Y entonces hizo toda una terapia, iban al cementerio con el psiquiatra y hasta que un día este hombre perdonó al papá por haberse matado. Lo perdonó de corazón. Fue muy largo el proceso del perdón. Y cuando él lo perdonó, todos esos impulsos, no es que desaparecieron, pero los pudo controlar. Entonces es impresionante esto. Y otro caso muy interesante también, muy parecido, es de una chica, mujer ella, transexual, que se pasó a hombre en la ciudad de Toronto. Y ella, cuando era niña, tenía unos 6 o 7 años, iba caminando por la calle con su mamá viniendo de la escuela y un ladrón viene, los ataca a robarlas y le pega un tiro a la mamá y la mata. Entonces la niña creó un trauma muy grande, no solamente por ver a su mamá asesinada, sino que ella se empezó a plantear, si yo hubiera sido varón, el ladrón nunca hubiera venido porque había otro hombre ahí. Eso se planteaba ella. Incluso si hubiese venido, yo sería hombre y la hubiera podido defender porque hubiera tenido la fuerza de un hombre para defenderla. Entonces ella se culpaba a sí misma de que era mujer. Entonces ella comenzó todo el proceso para hacerse transexual. Y ella después dice, fue un gran error todo lo que hice, las operaciones, la mastectomía, me mutilé a mí misma
todos estos médicos me mutilaron, me dieron hormonas, no hubo nunca un psiquiatra, un psicólogo que me explique la raíz de mí. Y ella después va al consultorio con el doctor Zucker en Toronto, y él le hizo ver eso. Y es así como ella después trata, pero igual es una vida trágica, porque ella me decía, yo ahora no puedo tener hijos porque me sacaron las glándulas sexuales, me extirparon los ovarios, eh, eh, sí, entonces me destruyeron, le quitaron las fuentes de sus hormonas. Entonces, en la mujer, especialmente en todo, en el hombre también, pero en la mujer es muy complejo el balance hormonal. A ella le destruyeron, entonces todas las semanas tiene que ir, por ejemplo, de por vida ahora, a inyectarse hormonas eh, para poder tener el cuerpo de balance, porque le está afectando todo el sistema nervioso, le está afectando el sistema digestivo, el hígado, problemas de corazón, tiene problemas enormes de salud, que es lo que pasa también con la comunidad transexual. Los extirpan órganos elementales y eso es muy difícil después repararlo, ¿sí? Ahora es interesante en que en Canadá, por ejemplo, la ideología del género se ha impuesto de un modo, pero impresionante. Ustedes no se imaginan. El presidente de Canadá, él se considera a sí mismo feminista, Justin Trudeau, es marxista, obviamente, porque su papá fue presidente también de Canadá en los años 70 y principios de los 80 y apoyó la revolución comunista en Cuba. ¿Sí? Ellos apoyaron a los Castro, de hecho, por eso Cuba siempre tuvo conexiones con Canadá. Y apoyaron toda la revolución marxista. Entonces este joven, que luego ahora es el presidente, fue adoctrinado en la ideología del género, en la revolución marxista, y cuando él llega al poder en el 2015 le dice, yo voy a imponer la ideología del género en Canadá, que es lo que hacen. Entonces sacaron leyes, por ejemplo, yo les estoy contando todas estas historias trágicas de jóvenes, de personas que han sufrido abuso, y a él, que trató a 850 niños y 30 años con su clínica, le cerraron la clínica por ley. Está prohibido tratar. Está prohibido, por ejemplo, dar cursos como este en Canadá. ¿Por qué? Porque va contra los derechos humanos, lo cual es una mentira. Ir contra los derechos humanos es lo que están haciendo ellos, la destrucción que están haciendo en tantas vidas. En Canadá, por ejemplo, donde se ha aceptado, y ahora es el siguiente punto, eh, las personas que se consideran no heterosexuales tienen un riesgo altísimo de depresión, de ansiedad y de suicidio. ¿Por qué? Porque se sienten engañados, tienen un problema de raíz mental, no se lo solucionan con operaciones o con lo que sea y terminan suicidándose. El 41% de los transexuales en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2010 hicieron un censo nacional de transexuales y habían 3.000 transexuales. O sea, son números concretos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos, vinieron a mi puerta y me preguntaban, bueno, el censo, el nombre, todo, y me preguntaban la conducta sexual, si uno se identificaba como tal, como cual. Y resulta que habían 3.000 transexuales en Estados Unidos. O sea, un número ínfimo, una población de 300 millones. Resulta que en el año 2015 investigadores que querían demostrar, esto es interesante, ellos querían demostrar que era un mito, de que se suicidaban de la depresión. Entonces ellos quieren demostrar de que no, de que ellos se operan y llevan vidas muy bien, tranquilas y normales como todo el resto. Vuelven a ver a estos transexuales y el 41% se había suicidado. ¿Sí? Entonces, yendo a las historias médicas, y fue muy interesante porque ellos sufrieron una especie de conversión dentro de su ciencia, decir, no, acá está pasando algo tremendo. Fueron a los historiales y clínicos y claro, sufrían de depresión, de ansiedad, problemas enormes, que las operaciones no se lo, no se lo, no se lo, no se lo curó. Y entonces los activistas LGBT, las activistas feministas vienen y muchos me dicen a mí, no, la razón por la cual se suicidan es por el estrés social, es porque la gente los discrimina. Sí, es verdad que sufren estrés por eso, porque los discriminan, los ven mal. Sí, a un transexual cuando está en la calle, por ejemplo, y la gente lo ve, y sí, muchas veces la gente manifiesta como asco o una reacción a veces que uno no puede evitar, ¿no es cierto? Y entonces eso les duele mucho, imagínense, imagínense. Y a ellos les duele mucho. Obviamente que eso produce mucha, mucha ansiedad, tristeza, rechazo, discriminación. Es verdad eso. ¿Sí? Es verdad que el estrés social también pone mucha presión a la depresión que puedan sufrir. Pero yo les voy a contar algo. En Canadá, por ejemplo, donde hay mucha aceptación, está prohibido hablar en contra de los transexuales, de esto, de aquello, se lo celebra. Si uno es transexual en la escuela, lo suben al escenario y todos aplauden, él es ejemplo de ser humano y todos tenemos que ser como él y así. Y eso les hacen a los niños, a los jóvenes. Traen transexuales al jardín de infantes, como este es un ejemplo de ser humano. Hay una fundación en Estados Unidos y Canadá que es perversa realmente, que ellos
traen transexuales a los jardines de infantes para que les lean a los niños, están tratando de que todas las maestras jardineras sean transexuales, para que a los niños les quiten los prejuicios que puedan tener de que somos varón o mujer. O sea, lo están pervirtiendo en realidad, porque acá tenemos una persona con un problema profundo y se lo está presentando como si fuera normal. Y en Canadá, donde se celebra entonces públicamente la diversidad sexual, donde no hay estrés social, donde no se los critica ni nada, el número de suicidios es altísimo. Mire, les voy a contar algo. En Canadá es tan alto el número de suicidios con transexuales que no los quieren publicar. Están tapando los números. Porque posiblemente, eso es lo que yo opino, son más altos incluso que en Estados Unidos, que es el 41% de los transexuales. Eh, ¿Sí? Cuando estuve en un tiempo en un pueblo en Canadá, resulta que en ese pueblo se empezó, de día para la mañana, en el mes de junio, pusieron pasacalles celebrando la transexualidad, decían el arco iris, muchísimas cosas, gastaron pero millones de dólares en decorar toda la ciudad con motivos transexuales para celebrar la transexualidad. Bueno, en ese mes se suicidaron 9 chicos de la secundaria, 9, que eran transexuales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con el estrés social? Entonces, no es, eh, no es realmente la razón por la cual se cometen suicidios. Sí, muchas veces los medios hacen público casos de niños que cometen suicidio después de confesar públicamente su sexualidad. Y ahí nomás se acusa inmediatamente al bullying de los compañeros, a la burla, sin demostrar que de hecho existió la burla. ¿Sí? Primero. Y incluso si hubiera existido la burla, se está ocultando una cosa más importante todavía. El hecho de que ese niño seguramente fue abusado sexualmente. O que fue expuesto a tratamientos hormonales que fueron destructivos y que conducen a estados depresivos imposibles de cargar, lo cual generalmente termina en tragedia. Porque a un niño de 6, 7 años, si le ponen bloqueadores hormonales, como hacen en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, que quieren hacer en Argentina, eh, no solamente que paran y frenan el desarrollo de los genitales, por ejemplo, de los pechos en la mujer, sino que frenan el desarrollo del cerebro, el desarrollo de los distintos órganos, de los sistemas que se llaman del cuerpo humano, como es el corazón, afecta al hígado, afecta al sistema digestivo y demás. No es solamente que se frena. Muchas veces, y esto es una gran mentira, los activistas dicen, no, a los niños, y ellos están tratando de proponer esto, que a los 7 años se les pongan bloqueadores hormonales hasta los 16, cosa que tengan tiempo para decidir si quieren ser varón o mujer. Y esto lo quieren imponer, y lo quieren imponer por ley, esto no es un chiste. ¿Sí? Y es una gran mentira lo que dicen, como que si a los 16 ya pueden retomar normalmente, no, porque a los 16 el cuerpo humano tendría que ser de 16, no de 8 años. Y eso hay experimentos y se ha hecho en muchísimos niños y les destruyen la vida. ¿Sí? Entonces, las personas que son sometidas a este tipo de tratamiento hormonal o cirugías de reasignación sexual experimentan muchos más problemas que antes del procedimiento. ¿Sí? Entonces, yo les decía, el 41% de los transexuales se suicida. ¿Sí? Ahora, eh, si comparamos los suicidios de personas que hicieron el tratamiento y los que no lo han hecho todavía, están en esa etapa, el, el, el grupo de los que lo ha hecho al tratamiento, la tasa de suicidio es 19 veces más alta incluso de los que no han iniciado el tratamiento. Se consideran transexuales, pero no han hecho el tratamiento. Hay muchas personas que se dicen transexuales y salen a la calle y todo, pero no se han hecho el tratamiento. Por ejemplo, en Argentina está Florencia de la Vega, que se llama, él no, sí, nunca se extirpó los genitales, por ejemplo. Y eso es interesante. Muchísimos transexuales no hacen la operación. ¿Y por qué? Eso después lo voy a explicar. Tiene una razón. ¿Por qué las personas se hacen transexuales? Y es interesante ver los casos, especialmente los psiquiatras que tratan a personas transexuales. ¿Qué es lo que los lleva a eso? Y entonces no hay ninguna evidencia tampoco científica con respecto al valor terapéutico de intervenciones en niños y adolescentes que atraviesan la pubertad por medio de bloqueadores hormonales. No tiene ninguna eficiencia, al contrario, no, no, esto no ayuda en nada. Y por eso no hay evidencia de que estos niños deban ser alentados, afirmados en eso. Porque muchas veces eh, esto termina en enfermedades mentales más graves incluso, más graves que antes.
Así que bueno, voy a terminar ahora. Pregunta, ¿cómo podemos hacer en Argentina para ayudar a los jóvenes o niños con estos traumas de homosexualidad, o como sea llamarlo, disculpen mi ignorancia, si la mayoría de los psicólogos son ideólogos del género? Claro, es verdad eso. Lo que hay que hacer es hacer una campaña. Eso lo tendría que hacer alguien que tenga la autoridad para hacerlo. Personas importantes en Argentina hay, por ejemplo, como la habrán escuchado, esta señora que yo he conocido personalmente, muy buena, la doctora Chinda Brandolino, por ejemplo, y demás médicos que hay en Argentina, en las provincias. Y lo que tienen que hacer es ellos hacer un índice de quiénes son realmente psicólogos de verdad y quiénes son psicólogos ideologizados, para que la gente tenga referencia y decir, bueno, vamos a hacer un catálogo. Acá en Canadá, por ejemplo, el doctor Jordan Peterson, que es un gran hombre, es uno de los psiquiatras más importantes del mundo. No solamente que es uno de los psiquiatras por sus investigaciones más importantes del mundo, sino que es considerada la persona más influyente en el mundo de habla inglesa. ¿Por qué? Porque él, cuando comenzó la ideología de género en 2015 en Canadá, él se levantó en contra y dijo, a mí esto no me lo van a imponer. Y él así se hizo famoso. Él tiene 100 millones de seguidores en YouTube. Él tiene tiene realmente mucha influencia. Él va ahora y viaja por muchas ciudades en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en los países escandinavos, va a Australia. Y cuando él habla en estadios de la cantidad de gente, de padres, de jóvenes, que está muy realmente alarmada por la ideología del género, y realmente sus enseñanzas son magníficas. Él se llama Jordan Peterson. Y él dijo, lo que hay que hacer es un índice. ¿Sí? Entonces él hizo eso para las universidades. ¿Quiénes son los profesores marxistas, ideólogos? Entonces él creó un sitio web en el cual los alumnos van y dicen, mi profesor enseña ideología marxista. Entonces ahí y los van entonces uno va y dice el índice, a ver de los profesores, quiénes son los marxistas, quiénes son los comunistas, quiénes son los ideólogos de género, para decir, con ese no voy a tomar una clase en la universidad. Entonces lo mismo hay que hacer en Argentina con los doctores, con los psiquiatras, con los médicos, con los psicólogos, con el que sea, la persona que está ideologizada y la que no. Porque en definitiva la medicina, sí, cualquier ciencia de la medicina, ciencia médica, es objetiva, pero el médico en sí tiene siempre una visión personal, una visión. Y eso logra muchas veces imponerse por encima de lo que dice la medicina. Por eso hay muchos médicos que están a favor del aborto, por ejemplo. Y el aborto es una carnicería. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que un médico llegue a eso? Entonces hay que hacer un índice. Y a mí me gustaría mucho contactarme con personas y hablar a ver cómo lo podemos hacer, de tal manera que digamos, bueno, en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan, en la provincia de Chubut, en Chile, en Uruguay, en España, en todos lados, si yo estoy en tal lugar, ¿quiénes son los psicólogos confiables para ayudar a una persona que tenga traumas de conducta sexual? ¿A quién lo puedo llevar? Porque obviamente todas estas personas hay que ayudarlos y tienen que recibir asistencia. Sí, tienen que recibir asistencia. El doctor Zucker me decía, el estudiar la psicología buena, verdadera, o la psiquiatría verdadera, eh, es un buen momento porque hay muchos problemas. Hay muchos problemas de tenor sexual y hace falta mucha gente que hable, que ayude y que no da abasto. El día de, de ayer, cuando tuve esta charla con esta persona transexual muy conocida en Estados Unidos y en Canadá, que él después, bueno, él se da cuenta de todo lo que pasó, el trauma, logra superarlo, pero él se había hecho 167 operaciones, logra en cierta manera volver, revertir todas esas operaciones para manifestarse nuevamente como hombre que es. Y él me contaba que no daba abasto porque él después estudió psicología y demás para ayudar a personas y cientos de transexuales están en contacto con él y le cuentan tratando de salir de eso, ¿no? Pero es difícil encontrar una persona realmente que esté bien formada y educada en las ciencias, porque se trata de dejar la ciencia en esto, y que no esté ideologizada, o sea, que no le hayan, como se dice vulgarmente, lavado la cabeza. Pero yo estoy seguro que hay gente buena y de paso esa gente hay que apoyarla, ¿sí? dándole trabajo, como se dice, hay que apoyarla porque son fieles, ¿cierto? Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si Carlos tiene levantada la Sí, mano. sí, Pablo, estaba esperando.
mi consulta pasa, hay mucha gente, digamos, que se esfuerza en catalogar, si se quiere decir así, esto de que uno cuando niño se siente mujer o una niña se siente hombre. ¿Hay alguna forma de catalogar si es una enfermedad, si es un trauma, si es un desvío o de qué forma se podría ponerle un rótulo, digamos, a eso? Sí, la psiquiatría ha desarrollado todo un catálogo de enfermedades de carácter psicológico relacionado a la sexualidad y a la orientación sexual, como se llama. Hay muchos tipos. Eso varía porque tenemos casos de adultos, personas adultas, que son muy distintos de los casos de los niños. En el caso de los niños, por ejemplo, muchas veces niños experimentan, no, perdón, no experimentan, no es la palabra correcta en español, son curiosos, curiosos, como yo decía, de jugar con el género opuesto, y eso nunca hay que incentivarlo, porque eso, en el niño, especialmente entre los 2 y 4 años de edad, es cuando se está formando, cuando está tratando de comprender la complejidad de lo que es la vida, y tratando de generar toda una organización, organizar en su mente todos sus pensamientos y sus categorías, y se lo puede confundir gravemente realmente si se afirma eso. Sí, muchas veces hay padres que jugando a los niños se visten de nena y los festejan y se ríen, y eso eh, les puede crear un trauma realmente, un trauma psicológico que se manifiesta muchos años después, como el caso yo les conté de la abuela que sin los padres sin saberlo ni nada retaba al niño porque no había nacido nena, lo vestía de nena y demás. Entonces tenemos casos en el cual los niños comienzan a tener una bronca hacia el propio cuerpo, que es lo que se llama la disforia sexual, que tiene un paralelo muy parecido con enfermedades conocidas que son la bulimia y la anorexia. Son enfermedades de percepción radicadas en el cerebro, en el cual la persona, por ejemplo una niña, piensa que es gorda cuando está raquítica, ¿sí? Y deja de comer y no come, y si come vomita, porque piensa que es obesa. Y el tratamiento pasa por reconocer el propio cuerpo y aceptarlo, ¿sí? Entonces hay formas de, de determinar cuando un niño va a un consultorio, por ejemplo, y se le hace todo un seguimiento. Ahora, ¿cómo se hace la técnica? La técnica se hace por el juego. A los niños se los hace jugar. Y, por ejemplo, si a mí usted viene y tiene un hijo y me dice, eh, algo le pasa a mi hijo raro, bueno, entonces uno de los modos de determinar y descubrir qué es por medio del juego. Porque el modo de entrar al universo del niño y a la mente del niño es observando cómo juega. Y en el juego, de la manera que se manifiestan, es ahí que uno puede descubrir muchísimas cosas, ¿sí? Cuestiones de enfermedades mentales y demás. He trabajado mucho con niños autistas, eh, bueno, también con niños que no tienen cuestiones tan graves, simplemente que son niños ciegos, niños sordos, niños mudos, niños con síndrome Down, pero con muchísimos niños autistas que están en muchísimos grados del espectro que se llama autista o de Asperger. Y por medio del juego uno puede entrar en la mente del niño e incluso comunicarse. Yo me he logrado comunicar con niños que los padres nunca pudieron hablar con ellos, que tienen un tipo de autismo muy profundo. Y es por medio del juego que uno logra descubrir qué es lo que está pasando en la mente del niño, qué es lo que está ocurriendo ahí, por qué reacciona de tal manera, por qué tanta ansiedad, por qué tantas reacciones, ¿sí? Eso es el caso de los niños. Ahora, en el caso de los adultos, generalmente los transexuales se dividen en dos tipos. Hay dos tipos de transexualidad, por así decirlo. Uno es lo que se llama la homosexualidad reprimida. Son homosexuales que, que por una cuestión psicológica o subconsciente tienen un rechazo a la homosexualidad, o sea, tienen práctica de atracción hacia el mismo sexo, manteniendo relaciones hombre con hombre, por ejemplo, pero tienen, eh, por formación religiosa, porque la sociedad no lo acepta, la homosexualidad, por distintas razones, tratan de tapar, reprimir esa homosexualidad y piensan que si se convierten en mujer, al menos no va a ser tan grave. O sea, ellos saben, estoy haciendo algo gravísimo, pero si fuese mujer no sería tan grave, entonces me hago mujer. Y ese es un grupo, una mitad de los transexuales que son así. Por ejemplo,
para mí me parece, yo nunca hablé con él, nunca lo traté ni nada, pero a mí me parece que es un caso que se aplicaría, es el de Florencia de la Vega en Argentina, porque él nunca se operó, por ejemplo, pero se considera transexual, pero vive con un hombre. O sea, es un caso de homosexualidad. Y él en una entrevista que dio cuando nacieron los dos mellizos, que él alquiló un vientre con el hombre que vive en Estados Unidos y volvieron y los fueron a bautizar. Y eso a mí me sorprendió. ¿Por qué un hombre está tanto a favor del aborto, de los derechos, de la ideología del género, tan anti todo, fue a bautizar a los niños inmediatamente? Entonces, por internet busqué la revista Gente, lo entrevistan. Y ahí dice ella, quiero educar a mis hijos en la fe como yo fui educado. Y yo ahí me di cuenta, claro, este es un caso perfecto de una persona homosexual reprimida, porque tiene una formación de niño del adulterio y de cómo debe ser la verdadera relación sexual. Entonces él, para tapar eso, se muestra transexual, porque si soy mujer al menos no es tan grave como si fuera hombre con hombre, ¿se entiende? Y el otro tipo de transexualidad es lo que se llama el tipo de las parafilias. Las parafilias son desórdenes mentales y desviaciones y perversiones sexuales en el cual la persona se excita por, eh, por medios totalmente anormales y muchas veces repugnantes. Por ejemplo, hay personas que en una clínica psiquiátrica ve, eh, y eso a veces pasa en los matrimonios, viene la esposa desesperada porque el esposo tiene conducta sexual extraña. Hay hombres, por ejemplo, que se excitan sexualmente comiendo estiércol, ¿sí? O sea, van al baño y comen de su propia caca y así es como se excitan sexualmente, o tomando orina, hacen a que el esposo orine, por ejemplo, y toman la orina y así es como se excitan. O sea, son problemas psicológicos muy graves. Y hay casos en los cuales el hombre, esto es interesante, este es el caso que quiero hablar aquí de transexualidad, se excita ante una mujer, como todo hombre normalmente, pero cuando la mujer es él. Entonces, ¿qué hace? Se disfraza de mujer y se mira al espejo y ahí es cuando se excita. Y ese es el caso, por ejemplo, de los transexuales que se ven voluptuosos, que se hacen pechos enormes y quieren aparentar porque se excitan a sí mismos, es una especie de narcisismo sexual. Y entonces esa es la manera que ellos, de esa manera, se excitan a sí mismos sexualmente. ¿Sí? Entonces, en definitiva, no es que se hacen mujer, como lo quieren presentar la ideología de género, sino que ellos se convierten en mujer para excitarse con una mujer, pero ellos son hombres por dentro. ¿Sí? Son hombres que se excitan con ellos mismos. Entonces aquí tenemos los dos tipos principales de transexualidad. Ahora, muchas veces la ideología de género ha dicho, no, son mujeres atrapadas en un cuerpo de hombre, lo que sea, y muchos transexuales han usado de esta retórica, de esta invención, como dice aquí, lo del género como invención algo novedoso, porque usan esto porque les cae como anillo al dedo, decir, sí, claro, soy mujer, pero ellos profundamente saben que esa no es la razón, sufren un tipo de parafilia o es una homosexualidad reprimida. Y hablando con muchísimos psiquiatras que han tratado muchísimos transexuales y hablando con muchos transexuales, cuando uno tiene ya confianza y empiezan a abrir, le cuentan, sí, que son homosexuales reprimidos o que sufren algún tipo de parafilia. Cuando se les cura la parafilia, que eso es por un tratamiento psiquiátrico, la persona ya está normal, no quiere ser, no sé, se da cuenta que se destruyó el cuerpo o lo que sea y no quiere de transicionar, que se llama. Hizo la transición, volver para atrás porque se da cuenta que se ha destruido. Entonces, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que los desvíos sexuales son enfermedades. Sí, son enfermedades sexuales, algunas más graves que otras, algunas más difíciles de superar que otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la atracción hacia el mismo sexo, muchos de los casos que yo traté personalmente era por el deseo del padre, por el abandono del padre, porque se había muerto, porque se había suicidado, porque, porque los había abandonado y se había ido con otra mujer. Y el niño queda con ese trauma del deseo del padre, del padre, del padre, y cuando comienza la pubertad, confunde ese deseo del padre con la atracción sexual también que experimenta y mezcla las dos cosas, no las sabe separar. Y es así que, por ejemplo, buscando al papá, eso me lo contaron muchas personas que se consideran gay o homosexuales, buscando al papá cuando tenían 13, 14 años, eh, fueron abusados por alguien cuando eran más chicos. ¿Por qué? Porque ellos están siempre buscando al papá y la figura del papá, y ahí siempre hay un perverso que se aprovecha y los abusa. Los abusa y ¿cómo es que se llama?
bueno, y los inician en la conducta homosexual y ellos creen, bueno, ahora soy homosexual. Y ellos generalmente les dicen, no le puedes contar a nadie, sos gay, lo tratan de justificar. Y eso hace realmente ¿cómo es que se llama? Eh, que se confundan y creen una especie de conducta desviada, sí, y aquí tenemos un problema mental. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, Carlos, por participar. Realmente gracias también por esos datos. Yo, por ejemplo, he visitado prisiones, pabellones de violadores. A propósito, se ha ido, pedido permiso, he logrado entrar a muchas prisiones porque les pregunto por qué violan, qué es lo que los motiva psicológicamente. He estado haciendo muchos estudios y muchos me dicen, a mí me violaron de niño. ¿Sí? Un hombre, un tío, un pariente, generalmente es un pariente cercano de la familia, en conducta homosexual, es un varón que lo viola a un tío. Y eso hace que después se perpetúe esa cadena, porque esa persona, si no lo perdona, si no lo supera psicológicamente, hace que eso se perpetúe. Entonces después esta persona está en prisión porque hizo lo mismo con otra persona. Y así. Entonces hay, el índice de abuso en la comunidad LGBT es altísimo, muy alto, ¿sí? Eh, como yo les dije hasta ahora, no he encontrado una persona que me diga yo no fui abusada. No he encontrado hasta el día de la fecha. Y puede ser que haya, sí, ciertamente, pero, pero la incidencia es altísima.